Bueno, muy buenos días a todos. Les agradecemos muchísimo el acompañarnos hoy en esta sesión corta que vamos a tener en relación con algunas novedades de interés en el tema de la inscripción de las situaciones de control y de grupo empresarial que se deben hacer al registro mercantil. ¿Sí? Para esos efectos, vamos a hacer una presentación que cubre, en primer lugar, un recuerdo rápido de cuál es la regulación aplicable a las situaciones de control y de grupo empresarial en Colombia. Y en segundo lugar, nos vamos a referir en particular a las novedades de la circular externa 100.0003 de este año de la Superintendencia de Sociedades, que establece un plan de normalización para facilitar el cumplimiento de las obligaciones de registro de control y de grupo empresarial por parte de aquellas sociedades que a la fecha, digamos, están en mora del cumplimiento de estas obligaciones. Eh, Bien, de manera general, ¿sí? El Código de Comercio establece que se configura una situación de control, ¿no? Entre una persona y una sociedad cuando el poder de decisión de una sociedad está, o de los órganos de administración de una sociedad, están sujetos a los de otra persona que usualmente la ley denomina matriz o controlante, ¿sí? El fenómeno del control societario pues, ha sido objeto de muchas interpretaciones, tanto doctrinales como jurisprudenciales, pero en general el concepto clave, no solamente en Colombia, sino en general en todas las jurisdicciones que regulan este tema, es el concepto de influencia dominante. ¿Sí? En la medida, digamos, en que los órganos de administración de una sociedad y particularmente su junta directiva no estén en condiciones de actuar de manera autónoma, sino que deban seguir las directrices de otra sociedad o de otra persona, estamos en presencia del control. ¿Sí? Y ese control se puede dar de manera directa, porque la persona, por ejemplo, controlante, participe directamente en el capital de la sociedad controlada o participe directamente en los órganos de administración y particularmente en la junta directiva de la sociedad controlada, o se puede dar también de manera indirecta, como ocurre muchas veces, ¿no? Como ustedes perfectamente lo saben, en los casos en los cuales existen grupos empresariales, en los que hay cadenas de sociedades y, ¿no? Al final de la cadena o al final de la pirámide, en la cúspide de la pirámide, hay una sociedad o alguna otra entidad que ejerce el control. ¿Sí? Eh, Tal vez lo primero que haya que mencionar en esta materia, que es una duda que digamos, con frecuencia existe, es eh, la relativa a la naturaleza jurídica controlante. ¿Quién puede ser controlante? Si existe muchas veces el malentendido de que únicamente pueden ser controlantes otras sociedades, ¿sí? Y que el fenómeno del control societario se presenta exclusivamente entre una sociedad matriz y una sociedad subordinada. Lo cierto es que si bien ese es el caso más frecuente, la legislación colombiana es clara al establecer que la calidad de matriz la puede tener cualquier persona o cualquier entidad. ¿Sí? Entonces puede ser controlante una sociedad, pero también puede ser una persona natural, también puede ser una fundación, también puede ser un fondo de capital privado o un fideicomiso, en fin, ¿sí? Es decir, no existe ningún tipo de limitación o restricción en cuanto a la naturaleza de la persona o entidad que puede ejercer el control y puede ser, como les estoy mencionando, una persona natural e incluso una entidad sin ánimo de lucro. ¿Sí? Existen grupos empresariales, por ejemplo, en los cuales la matriz es una fundación. Si de esa fundación se desprenden una serie de sociedades comerciales que están sujetas al control de esa fundación. Y en ese caso, esa fundación es controlante. Es decir, el hecho de que una persona determinada no esté sujeta al régimen de sociedades por tener naturaleza no societaria, no quiere decir que esté exenta del deber de registrar las situaciones de control y de grupo empresarial. ¿Sí? Otra duda que es frecuente en materia de quién puede ser matriz o quién puede ser controlante tiene que ver con las entidades extranjeras. ¿Sí? Cuando esta regulación
que hoy en día tenemos sobre grupos empresariales y situaciones de control fue aprobada. Esto data de la ley 222 de 1995. En ese momento se discutió si en la medida en que la ley establece que quien tiene la obligación de inscribir las situaciones de control del grupo empresarial es el controlante, ¿sí? Se discutió si esa norma era no aplicable a controlantes extranjeros, teniendo en cuenta, digamos, el principio clásico de territorialidad de la ley, de conformidad con el cual pues, la ley colombiana en principio está llamada a imperar en el territorio colombiano. Esa duda fue, digamos, rápidamente disipada por la doctrina de la Superintendencia de Sociedades, la cual ha sostenido siempre de manera completamente reiterada que las personas extranjeras, independientemente también de su naturaleza jurídica, que controlen sociedades colombianas, están sujetas a la obligación de inscribir el control y que, a pesar de que la ley no establece que esa obligación le corresponda a la subordinada, cuando la matriz es extranjera, la superintendencia puede imponerle sanciones a la subordinada. ¿Sí? O sea que si hay una sociedad subordinada en Colombia de una matriz extranjera y la matriz no ha cumplido con la obligación de inscribir la situación de control, pues eso no impide que haya una sanción, porque la superintendencia, digamos, ha procedido a imponer las sanciones a las sociedades colombianas subordinadas. El artículo 261 del Código de Comercio establece algunas presunciones de control, ¿sí? Es muy importante tener en cuenta que si bien estas presunciones de control recogen la mayor parte de los casos en los cuales efectivamente hay lugar a una situación de control, eso no quiere decir que no puedan configurarse situaciones de control al margen de estas hipótesis legales, ¿sí? Porque como bien lo dice su nombre, se trata de presunciones, o sea, de casos en los cuales la ley presume que existe control, pero esas presunciones no son taxativas, ni son una lista cerrada, sino que de manera general, en los términos de la norma anterior, que es el artículo 260, siempre que se pueda demostrar que existe influencia dominante de una sociedad sobre los órganos de administración, perdón, de una persona de cualquier naturaleza sobre los órganos de administración de una sociedad, pues en esos casos habrá control, ¿sí? Es difícil, digamos, que se presenten casos de control que no estén capturados en alguna de estas hipótesis, pero lo cierto es que no está para nada desechada la posibilidad de que se configure de cualquier otra manera, ¿sí? En este punto vale la pena mencionar que la situación de control es fundamentalmente una situación de hecho, ¿sí? No es algo, digamos, que dependa necesariamente de la naturaleza jurídica de las entidades o del tipo de relación que haya entre ellas o de lo que digan sus estatutos o, digamos, de algún tipo de disposición normativa. Usualmente estamos en presencia de situaciones de hecho que, por la razón que fuere, dan lugar al fenómeno de influencia dominante. Tenemos una pregunta de Andrés. David, Andrés, por favor, adelante. Creo que ya te había habilitado el micrófono, pero... Diana, ¿me puedes ayudar? Porque no estoy logrando que... No, no estoy escuchando. ¿Ya? ¿Andrés? Bueno, no, parece que no. Bien. Igual pueden también hacer sus preguntas por la función de preguntas de la aplicación. En el caso de las presunciones de subordinación que establece el artículo 261, pues fundamentalmente hay tres casos, ¿sí? El primero es cuando la matriz directamente o a través de otras subordinadas, ¿sí? De cualquier, digamos, en cualquier tipo de estructura, tiene más del 50% de las acciones con derecho a voto, ojo, y ese es un punto importante, de una sociedad. Sí, como ustedes saben, en Colombia existe la posibilidad de que haya acciones ordinarias con derecho a voto, privilegiadas, que usualmente tienen derecho a voto,
Y también existe la figura de las acciones preferenciales o con dividendos preferenciales sin derecho a voto, ¿sí? Esas no entran dentro de este cálculo, ¿sí? Lo importante no es la participación en el capital como tal, desde el punto de vista patrimonial, sino lo importante es que yo tenga el control de las decisiones de la asamblea de accionistas, control que usualmente digamos, se presenta cuando yo tengo más del 50% de las acciones con derecho a voto, porque la mayoría común para tomar decisiones en Colombia en el seno de una asamblea de accionistas es el 50% más uno de las acciones, ¿sí? Si yo estableciera en los estatutos de una sociedad una mayoría común u ordinaria superior a esa, ¿sí? Si yo establezco que las decisiones, por ejemplo, se tienen que tomar con el 60%, pero únicamente tengo el 50% de la participación o el 50% más uno, pues en ese caso la presunción se podría desvirtuar, ¿sí? Porque evidentemente, a pesar de tener más del 50% más uno, por esa disposición estatutaria que establece una mayoría ordinaria superior, pues es claro que yo no tengo el control, ¿sí? Es muy importante tener en cuenta que una presunción, como esta que estamos viendo, siempre es desvirtuable. O sea, el hecho de que yo esté en esa situación no necesariamente quiere decir que automáticamente se configura una situación de control. Lo que quiere decir es que se presume que hay una situación de control, ¿sí? Y que le correspondería, en ese caso, a la persona, digamos, objeto de la presunción, en este caso a la matriz, desvirtuar que a pesar de estar en esa situación, efectivamente no existe control. La segunda hipótesis tiene que ver con la integración de la junta directiva que es el órgano de administración principal de la respectiva, digamos, sociedad subordinada, ¿sí? Cuando una matriz, nuevamente de manera directa o indirecta a través de otras subordinadas, puede elegir a la mayoría de los miembros de una junta directiva, mayoría que tenga, digamos, capacidad de tomar las decisiones ordinarias o comunes de esas, digamos, de ese órgano de dirección y administración de la sociedad, pues en ese caso también se configura una situación de control. Si es posible que yo tenga menos del 50% del capital, pero que a través de algún tipo de acuerdo o por tratarse de una sociedad, por ejemplo, SAS, en donde la integración de la junta directiva no necesariamente se tiene que hacer a través del sistema del cociente electoral, porque la ley permite que uno de los estatutos establezca sistemas de integración de junta directiva alternativos. En ese tipo de casos es posible que, a pesar de yo no tener la mayoría del capital, sí tenga la facultad de elegir a la mayoría de los miembros de la junta directiva, y en ese caso también se entiende que ejerce una influencia dominante y que existe control. Y el tercer caso que establece la ley es cuando, a través de acuerdos o de contratos, se establece esa relación de control. Sí, esa es una situación, digamos, bien interesante, que en Colombia no ocurre con mucha frecuencia, pero, por ejemplo, cuando en un acuerdo de accionistas varias personas se ponen de acuerdo sobre la manera en que se debe integrar la junta directiva, ahí se puede presentar una situación de control a través de un instrumento contractual. También puede ocurrir, digamos, muchas veces cuando a través de un contrato, por ejemplo, ocurre con los contratos de crédito, se establecen controles excesivos sobre la situación de un deudor, ¿no? Y los acreedores pasan, digamos, prácticamente a controlar todas las decisiones. Eso eventualmente puede llegar a configurar una situación de control, ¿sí? A pesar de que en la práctica, digamos, esos casos pues no se han discutido con mucha frecuencia. Y también en algunas jurisdicciones, ¿sí? Existe, por ejemplo, en el derecho alemán, existe la figura de los denominados contratos de dominación, ¿sí? Societaria, que son contratos en virtud de los cuales una sociedad voluntariamente y a través de un acto, digamos, de un contrato, se subordina a otra, ¿sí? Eso es perfectamente posible, digamos, y en Colombia yo creo que también es posible, a pesar de que el contrato de dominación no sea una figura típica, y creo que es posible principalmente en función de esta norma que expresamente dice que el control se puede configurar a través de un acto contractual, ¿sí? Lo que ocurre, digamos, en Colombia es que no estaría muy claro cuáles serían las consecuencias para la matriz de la celebración de un contrato de dominación. Si en el derecho alemán, como la figura sí es típica, está totalmente regulado, particularmente en materia de la responsabilidad que le corresponde a la matriz por el ejercicio inadecuado del control. Bien, hay algunas situaciones particulares que generalmente despiertan duda en esta materia, ¿sí? Particularmente las situaciones de control conjunto,
¿sí? Muchas veces los clientes entienden que para que exista una matriz es necesario que una persona o una entidad, sin importar su naturaleza, sea la que está en la hipótesis, ¿no?, de tener más del 50% del capital o la mayoría de los votos en el seno de la junta directiva, o, ¿no?, de tener algún tipo de arreglo contractual. Lo cierto es que eso, digamos, no es así, porque la ley 222 expresamente prevé la posibilidad de que haya controlantes colectivos, ¿sí? Es decir, es perfectamente posible que el control sea ejercido por un grupo de personas. Entonces, uno en principio puede pensar intuitivamente que no hay un controlante porque el capital social o la estructura del capital social está fragmentada de tal manera que nadie tiene más del 50%. Pero resulta que si de ese grupo hay 3 personas que tienen más del 50% en conjunto y esas personas actúan como bloque en las decisiones o tienen un acuerdo entre ellas para actuar como un bloque, en ese caso se configura una situación de control, ¿sí? El control colectivo, digamos, puede derivarse o bien de acuerdos expresos, ¿sí? Los acuerdos de accionistas, por ejemplo, cuando regulan la forma de integrar la junta directiva, cuestión que prácticamente todos los acuerdos de accionistas tienen, y esa regulación resulta en que hay un grupo de personas que conjuntamente ejercen control, configuran una mayoría controlante, configuran una mayoría decisoria. En ese caso, ese grupo de personas conforman un controlante colectivo y todas ellas están sujetas a las obligaciones que vamos a discutir en esta sesión, ¿sí? Pero de manera aún más interesante, hay que mencionar que esa posibilidad de que se configure un controlante colectivo no es exclusiva de los acuerdos de accionistas. Puede ocurrir de facto, ¿sí? Puede ocurrir que si uno examina los patrones de votación, por ejemplo, de los accionistas en las reuniones de asamblea de una sociedad, y en el tiempo, ¿sí?, de manera reiterada, se ve que se conforma un bloque de accionistas que actúan de consumo, ¿sí?, que actúan de manera coordinada, a pesar de no tener entre ellos un acuerdo, se puede configurar una situación de control, ¿sí? Y de hecho, en las investigaciones que hace la superintendencia para declarar situaciones de control, hemos visto que muchas veces se detiene a estudiar, ¿no?, la forma en la que se han tomado las decisiones en el seno de la Asamblea de Accionistas durante un determinado periodo de tiempo, para inferir si de la mecánica y de la manera, digamos, en que esas decisiones se producen, se puede deducir que existe un grupo de control. Y han declarado situaciones de control en esos casos, a pesar de que no exista un acuerdo formal entre las personas que conforman ese grupo de control. También, digamos, ocurre este tipo de situaciones con alguna frecuencia en el contexto de las empresas familiares, ¿sí? Sobre todo cuando uno tiene empresas familiares, digamos, de segunda, tercera, cuarta generación, etcétera, donde se empiezan a fragmentar, digamos, distintos grupos familiares, y muchas veces los grupos familiares empiezan a actuar, digamos, de manera coordinada. Digamos, cada núcleo familiar representa como una especie de grupo de interés en el seno de la asamblea. Si hay un grupo de esos o varios grupos que actúan de manera coordinada, esos grupos pueden llegar a configurar un controlante colectivo. Y obviamente una cuestión que la superintendencia de sociedades tiene en cuenta para el análisis de si existe o no una situación de control es el vínculo, ¿sí?, de parentesco, de consanguinidad que existe entre esas personas, porque evidentemente, por ejemplo, en el caso de una familia nuclear conformada por padres e hijos, o ascendientes, otros ascendientes, abuelos, etcétera, pues en general se presume que existe un interés de actuar de manera conjunta en este tipo de situaciones, y serían ellos los que tendrían que entrar a desvirtuar que, a pesar de tener esos vínculos de parentesco, pues no, digamos, no actúan de manera conjunta. Y eso va a depender fundamentalmente, en la mayor parte de los casos, de los patrones de votación en el seno de la asamblea. Si se vota de manera coordinada, pues, y existe vínculo de consanguinidad, será claro que hay un controlante colectivo. Si existen vínculos de consanguinidad, pero no se vota siempre de la misma manera, pues seguramente se podrá demostrar que no existe esa coordinación. En síntesis, creo que lo que hay que tener en cuenta en relación con la configuración, perdón, de las situaciones de control es que esta es una circunstancia de hecho con efectos jurídicos,
¿sí? Si hay o no control, no es un tema, repito, que dependa mucho de la estructura legal o de consideraciones de qué orden legal, sino más de la realidad fáctica de la sociedad. ¿Sí? Cómo ocurren las decisiones, cómo se toman las decisiones, quién las toma, cuáles son las instancias, digamos, pertinentes, etcétera, será el elemento fundamental para determinar si existe o no control societario. Bien. Ahora, hay una situación especial que merece, digamos, mención, porque puede ser un poco exótica, ¿sí? Y es la situación de las sociedades extranjeras que tienen sucursal en Colombia, ¿sí? Obviamente las sucursales de sociedades extranjeras en Colombia no son personas jurídicas, no son sociedades, sino que están consideradas legalmente como un establecimiento de comercio, o sea, como un conjunto de bienes que la sociedad extranjera ha organizado en Colombia para el desarrollo, dice la ley, de una actividad permanente dentro de Colombia. En principio, pues uno pensaría que las sucursales de sociedades extranjeras, precisamente por no ser sociedades, por no ser personas jurídicas, pues no están sujetas a este régimen de la necesidad o obligación de declarar la situación de control. Sin embargo, lo cierto es que la superintendencia ha, digamos, adoptado una interpretación diferente, que yo no comparto personalmente, pero pues ese es el estado de la cuestión en Colombia, por lo menos desde el punto de vista de la doctrina de la superintendencia, y es que ellos dicen que las sociedades extranjeras que tienen sucursales en Colombia, por el hecho de desarrollar negocios en Colombia, quedan sujetas a la legislación societaria colombiana. Sí, ese es un, digamos, gran salto interpretativo, y que por ese hecho, si la sociedad extranjera está sujeta a una situación de control en su jurisdicción, ¿sí? Si yo tengo, por ejemplo, una sociedad de Delaware que está sujeta al control de una sociedad francesa, y esa sociedad de Delaware tiene una sucursal en Colombia, en el registro mercantil de la sucursal colombiana hay que inscribir la situación de control o de grupo empresarial a la cual está sujeta esa sociedad o esa casa matriz de Delaware, ¿sí? Respecto de la sociedad francesa, lo cual evidentemente pues resulta una exageración a mi juicio y sobre todo un desconocimiento de un principio central del derecho internacional privado, que es el principio de la denominada lex societatis, según el cual pues, las sociedades se rigen por las leyes o de su lugar de constitución o de su domicilio principal, ¿sí? En todo lo que tiene que ver con aspectos societarios. Aquí básicamente lo que ha hecho la superintendencia es claramente dar efecto extraterritorial a la ley colombiana, al obligar a una sociedad extranjera por el hecho de tener actividades en Colombia a sujetarse a la legislación colombiana. Tenemos un par de preguntas. Antes de continuar, voy a responder. Dice Natalia García, en los casos de sociedades de familia que menciona, ¿el control conjunto lo ejercen las sociedades familiares de cada núcleo familiar o declararse el control de las personas naturales miembros de la familia? Depende, esa es una muy buena pregunta, muy interesante, Natalia, gracias. Yo creo que eso nuevamente depende de los hechos, porque por eso insisto tanto que las circunstancias, digamos, que son relevantes son más las fácticas que el análisis abstracto legal, ¿sí? Si lo cierto es que hay una pirámide, ¿sí? Y el control lo ejercen las personas naturales a través de las sociedades familiares, de núcleos familiares, sobre la sociedad, digamos, subordinada de tercer grado, por llamarlo así. En ese caso, serán seguramente las personas naturales las que tendrán que declararse como controlantes, ¿sí? Recordemos que el control, dice la ley, se puede ejercer de manera directa o indirecta. En este caso, se estaría ejerciendo indirectamente a través de esas sociedades. Pero si lo que ocurre es que realmente son las sociedades familiares, únicamente respecto a la inversión que tienen en la sociedad subordinada de tercer grado, las que tienen el acuerdo y el entendimiento, y las personas naturales no se entienden entre ellas, sino que son los administradores de las sociedades intermedias, por llamarlas así, los que se reúnen y toman decisiones y deciden cómo, digamos, votar en la asamblea de la sociedad de último grado, seguramente serán ellos, esas sociedades intermedias,
las que deben reconocerse como controlantes. O sea, al final del día, lo que es importante es cuál es el nivel en el cual se toman las decisiones. Las decisiones se toman en el nivel de los accionistas últimos, son ellos los que se reúnen, toman las decisiones, etcétera, o las decisiones se toman en el nivel de las sociedades intermedias, ¿sí? Y ese va a ser seguramente el criterio esencial para determinar en dónde se configura la relación de control. ¿Sí? Pero como decía hace un momento, no es una pregunta que se pueda responder de manera única, ¿no? O que tenga una respuesta única, sino que va a depender en cada caso, ¿no? De la realidad, de la forma en la que se toman las decisiones respecto de esa compañía controlada. Alguien nos pregunta, en el caso de sucursales extranjeras, entiendo que no se declara la situación de control, pero si se registra el grupo empresarial, lo digo porque en la Cámara de Comercio de Medellín aporté el concepto de la super y me están poniendo problema para la inscripción. Ok, esa es una situación, digamos, interesante. Realmente no debería haber en esta materia ninguna diferencia entre grupo empresarial y situaciones de control. La norma, digamos, que establece la obligación de inscripción es la misma. Y si uno, digamos, está en una situación de control, seguramente tiene que inscribir la de grupo empresarial. Y lo contrario, si uno piensa que no hay que inscribir la situación de control, no habría por qué inscribir la de grupo empresarial. O sea que esa dicotomía en principio no se debería presentar. Entiendo la posición de la Cámara, pues como usted la manifiesta, yo la comparto, yo pienso, digamos, que ese concepto de la superintendencia le está dando efectos extraterritoriales a la ley colombiana, pero, digamos, en la medida en que la superintendencia no solamente es la autoridad que interpreta, ¿no? Mediante conceptos, el alcance de las normas societarias, sino que también es la autoridad que sanciona su incumplimiento, ¿sí? Digamos, en esta materia uno diría que la superintendencia es arte y parte, pues me parece que tratar de sostener esa posición lo único que hace es exponerlo a uno a una sanción, ¿sí? Porque en Colombia, digamos, cuando el régimen, ¿no? De derecho sancionatorio a la administración, ¿sí? El régimen, digamos, aplicable a las sanciones que la superintendencia le pueden imponer a las sociedades sujetas a su inspección, vigilancia y control, es un régimen de responsabilidad objetiva, ¿sí? Entonces yo no puedo, digamos, frente a una multa, salir a decir que lo que pasa es que la Cámara de Comercio se negó a inscribir la situación, o que lo que pasa es que yo entendía que las normas no se deben interpretar de esa manera, etcétera. O sea, ese tipo de justificaciones, digamos, no caben, ¿sí? Eventualmente uno podría alegar que hay fuerza mayor, ¿sí? Pero ese es un tema que creo que requeriría un análisis mucho más profundo, pero salvo que realmente se pueda acreditar una situación de fuerza mayor, siempre corresponderá la sanción. Entonces, realmente lo que está ocurriendo acá es que la Cámara, pues por lo menos en el caso que usted menciona, pues está exponiendo a el respectivo cliente suyo a una sanción por parte de la superintendencia. Bien. La otra figura, digamos, que la ley colombiana reconoce es la de grupo empresarial, ¿sí? No siempre que hay control hay grupo empresarial. ¿Sí? El control, digamos, es una situación que se presenta siempre que haya influencia dominante sobre los órganos de administración de una determinada sociedad. Pero la ley reconoce que además, cuando son grupos de sociedades, ¿sí? Es decir, cuando una matriz tiene varias subordinadas, o incluso, digamos, cuando uno tiene una matriz y una sola subordinada, y existe la situación de control entre esa matriz y esas subordinadas, es además posible que se configure una situación de grupo empresarial. ¿Sí? La situación de grupo empresarial se configura cuando, además de control, ¿sí? Existe también lo que la ley denomina unidad de propósito y dirección, ¿sí? Es decir, para ponerlo en términos más gráficos, cuando ese grupo o ese conjunto de sociedades se comporta como una empresa, ¿sí? Actúa de manera coordinada en el mercado, ¿sí? Porque cuando uno habla de los conglomerados, por llamarlos de esa manera, ¿sí? Que son estructuras conformadas por diferentes sociedades que están vinculadas por lazos, por ejemplo, de propiedad, es perfectamente posible, por ejemplo, y esto, vamos, nosotros hemos tenido muchos clientes que están en esta situación, en la cual pertenecen a conglomerados donde el principio del conglomerado es que cada sociedad se comporta de manera completamente autónoma, ¿sí? Muchas veces incluso compiten entre ellas en los mercados y no tienen ningún tipo de coordinación en el mercado, actúan de manera independiente, autónoma. Pero también existen conglomerados en los cuales
¿sí? La matriz imparte una serie de directrices a las subordinadas y dirige en general la manera en que se comportan en el mercado y establece, digamos, unas prioridades estratégicas o establece la necesidad de que haya relaciones entre ellas, ¿sí? Por ejemplo, pasa mucho con los conglomerados que están integrados verticalmente, ¿sí? Que la razón de ser del conglomerado precisamente es que haya operaciones entre las sociedades que están integradas verticalmente, de manera que las que producen algo le vendan a las que distribuyen ese mismo bien, etcétera, etcétera. En esos casos, seguramente habrá unidad de propósito y dirección, ¿sí? La unidad de propósito y dirección, que no está definida expresamente en la ley colombiana, ¿sí? Básicamente es inferida en materia de dirección, usualmente cuando hay administradores comunes. ¿Sí? Si yo tengo un grupo de sociedades y me encuentro con los mismos nombres en las juntas directivas o con los mismos nombres en la representación legal, existe una alta probabilidad de que haya unidad de dirección. ¿Sí? La unidad de dirección usualmente consiste en eso, ¿sí? O por ejemplo, cuando yo tengo una sociedad matriz que es una anónima y lo que tengo como subordinadas son puras SAS sin juntas directivas y las decisiones, digamos, cruciales de todas las sociedades se toman a nivel de la junta directiva de la anónima, en ese caso seguramente habrá unidad de dirección, ¿sí? Mientras que la unidad de propósito sí depende es del comportamiento de las sociedades en el mercado, ¿sí? Cuando esas sociedades, digamos, tienen negocios entre ellas o prestan servicios, por ejemplo, a través de contratos de colaboración empresarial de manera conjunta a terceros o de otra manera, ¿sí? Se coordinan para actuar en el mercado, obviamente siguiendo para esos efectos instrucciones o directrices de la matriz. En ese caso estaremos en presencia de la unidad de propósito. Nuevamente, al igual que ocurre con el concepto de control, el concepto de grupo empresarial es fundamentalmente un concepto de hecho, es una situación de hecho, que habrá que analizar caso por caso si efectivamente se dan esos elementos de unidad de dirección y unidad de propósito que hacen que, ¿no? Surja la situación del grupo empresarial, ¿sí? ¿Por qué es importante la noción de grupo empresarial? Porque la ley la reconoce como una situación que, si bien está relacionada con el control, es distinta al control, ¿sí? Entonces, cuando establece la ley la obligación de inscribir las situaciones de control, señala que cuando además de control hay grupo empresarial, también hay que inscribir el grupo empresarial, ¿sí? Ocurre también con mucha frecuencia, tenemos ¿no? clientes que han inscrito la situación de control, pero que no han inscrito la situación de grupo empresarial, ¿sí? Y en ese caso, evidentemente, puede haber lugar a una infracción del régimen, porque como decía hace un momento, e insisto, son dos situaciones distintas y por lo tanto dan lugar a dos inscripciones distintas en el registro mercantil, ¿sí? A pesar de que se puedan hacer a través del mismo documento y a pesar de que se trate de situaciones que son relativamente próximas o relacionadas. Bien, voy a referirme de manera muy breve a cuáles son los efectos que se derivan de la situación de control societario, ¿sí? Casi todos los efectos legales societarios asociados a este tipo de situaciones se presentan con el simple control, ¿sí? O sea, con el hecho de que haya control, así no haya grupo empresarial, se presentan estos efectos a los que me voy a referir. Prácticamente desde el punto de vista societario, no existe ninguna norma que establezca algún tipo de consecuencia específica para las situaciones de control que no exista para, perdón, un tipo de consecuencia específica para las situaciones de grupo empresarial que no exista por el simple hecho de tener control. Es decir, que en la mayor parte de los casos, el registro del grupo empresarial no supone obligaciones adicionales o riesgos adicionales o efectos adicionales a los que ya existen de por sí por el simple hecho de que exista situación de control. El primer efecto, antes de entrar en esta materia, aquí hay una pregunta. ¿Cómo entender la unidad de propósito? Reitero, digamos que el concepto fundamental para entender la unidad de propósito es si hay coordinación o no en el mercado. ¿Cómo actúan las sociedades en el mercado? ¿Actúan de manera autónoma, tomando sus propias decisiones, con sus propios clientes, con sus propios proveedores, o no? ¿Actúan de manera coordinada? Ejemplos de actuar de manera coordinada. Yo puedo actuar de manera coordinada, por ejemplo, cuando hago procesos de compra conjunta. Y entonces los proveedores, ¿no? Varias sociedades del mismo grupo arman un club de compras
y van y buscan proveedores. Ese es un claro ejemplo, digamos, de unidad de propósito. O cuando prestan de manera conjunta servicios a los clientes, claramente hay unidad de propósito. O cuando existen entre ellas relaciones de cliente proveedor, ¿sí? Cuando yo tengo una sociedad que produce galletas y otra que se encarga de su distribución mayorista y otra, digamos, que maneja una serie de cadenas de almacenes, no ya de retail, pues en ese caso claramente una integración vertical y están actuando de manera coordinada en el mercado. De manera que, digamos, el caso o el concepto fundamental es el concepto de coordinación en el mercado, que además es un concepto que está muy bien desarrollado en el derecho a la competencia. Bien. Me preguntan, si al momento del registro del grupo empresarial no se ha registrado la situación de control, ¿el registro del grupo empresarial implica la inscripción de la situación de control? No, digamos, obviamente para poder registrar el grupo empresarial yo tengo que registrar la situación de control, porque no puede haber grupo empresarial si no hay control. Pero yo tengo, o sea, no es que al momento en el que yo declaro el grupo empresarial, ya por eso automáticamente he hecho la inscripción de control. Usualmente el documento que hay que presentar, al que nos vamos a referir más adelante, tiene que referirse específicamente a las dos situaciones, al hecho de que hay control y al hecho de que hay grupo empresarial. No es un tema, digamos, implícito. Bien, precisamente, yendo a, digamos, a esa pregunta, la primera obligación que se desprende de la situación de control es la obligación de escribir la situación de control, ¿sí? A la cual nos vamos a referir en detalle más adelante, pero en principio la ley dice que cada vez que se configura una situación de control o se modifica una situación de control, ojo, también la modificación es objeto de inscripción, esa situación se tiene que dar a conocer a, digamos, terceros mediante su inscripción en el registro mercantil de la sociedad matriz, si es colombiana, y de la sociedad subordinada, si es una sociedad también, digamos, colombiana. Y para eso establece un término de un mes, digamos, que se cuenta a partir de la configuración de la situación de control. ¿Sí? Ese es el primer, digamos, efecto y es el efecto al que nos vamos a referir en detalle en esta presentación, porque el plan de normalización de la superintendencia se refiere específicamente a las sociedades en Colombia que no han cumplido con esa obligación. ¿Sí? Y se tienen que inscribir, insisto, tanto la situación de control como la de grupo empresarial. ¿Sí? Que si bien se puede hacer a través del mismo documento, eso no quiere decir que sea la misma inscripción. Son dos inscripciones distintas porque son dos situaciones distintas. El segundo punto es, o el segundo efecto, es que hay que presentar un informe especial ante la Asamblea. ¿Sí? Todos los años, en la reunión ordinaria de la Asamblea, cuando se trata de una sociedad que está sujeta a control o que es matriz, la administración de la sociedad tiene que presentarle a la Asamblea un informe especial cuyo objeto es describir las operaciones que se presentan entre esas sociedades vinculadas por el control. Y la ley entra, digamos, a regular en detalle cuáles son esas operaciones. Dice que son las operaciones o decisiones de mayor importancia que se han tomado o dejado de tomar. ¿Sí? Yo nunca he visto un informe que se refiere a una decisión que se haya dejado de tomar, pero la ley se refiere a eso. ¿Sí? Que se hayan tomado o dejado de tomar en interés de la matriz o en interés de las subordinadas de la matriz. ¿Sí? Esa es una norma, digamos, muy interesante desde el punto de vista de la regulación colombiana de los grupos empresariales, porque en Colombia, si bien está toda esta regulación formal, por llamarla de esa manera, de los grupos empresariales y de las situaciones de control, realmente hay un vacío, una laguna muy, muy relevante, a mi juicio, y es que no está claro cuáles son las facultades o las atribuciones que tiene un controlante. ¿Sí? O sea, ¿qué es lo que yo puedo hacer en virtud del control y hasta dónde puedo llegar? Es un tema, digamos, que la ley colombiana deja abierto y el único límite, digamos, tangible son las normas que hoy en día sancionan el abuso de mayorías en el ejercicio del derecho del voto. ¿Sí? La norma de abuso del derecho que siempre ha existido y en algunos casos se aplicó a ese tipo de situaciones, luego fue concretada para el tema societario a través del Código General del Proceso, que curiosamente es una norma procesal adjetiva, pero esa norma procesal, al conferirle a la Superintendencia de Sociedades la competencia para conocer de ciertos conflictos societarios, se refiere, entre otras, a los casos en los cuales pueda haber nulidad o indemnizaciones de perjuicios como consecuencia del abuso mayoritario en una asamblea de accionistas.
¿sí? Entonces, a través de esa norma, digamos, la superintendencia, en el ejercicio de esa competencia, ha venido desarrollando una jurisprudencia acerca de cuándo se presenta abuso de mayoría. Pero ese, digamos, es un límite completamente externo, ¿no? Ya, que se refiere a las situaciones abusivas, no a la regulación, digamos, por decirlo así, interna de qué es lo que yo puedo hacer como controlante. Pero fíjense ustedes que cuando la ley dice que el informe especial se tiene que referir, entre otras cosas, a aquellas operaciones que las subordinadas celebran en interés de la controlante, ¿sí? Pues lo que está diciendo es que esas operaciones tienen que ser reveladas, pero que no están prohibidas. O sea, no tendría sentido que la ley estableciera que los administradores tienen que informar algo que esté prohibido. O sea, lo cual quiere decir que esa norma, si bien no lo dice expresamente, implícitamente, en mi opinión, sí da a entender que una de las facultades que se pueden ejercer en virtud del control es la de instruir a las subordinadas para que celebren ciertas operaciones que no van a redundar en interés de la subordinada, ¿sí? Que no son para el beneficio de la subordinada, sino que son para el beneficio de la matriz. Esa, por ejemplo, me parece que es la consecuencia o la implicación más importante de esa norma, ¿sí? Muchas veces surge la pregunta de si una subordinada puede celebrar una operación en la cual no tiene un interés directo, ¿sí? Y simplemente lo hace en beneficio de la matriz, y mi opinión en esa materia es que sí lo puede hacer porque la ley expresamente, digamos, alude a esa hipótesis sin prohibirla, sino más bien diciendo que lo que hay que hacer en esos casos es revelar esas operaciones de tal manera que sean totalmente públicas, o bueno, por lo menos conocidas más bien por parte de los accionistas. Otra consecuencia que es muy importante en la práctica es la consolidación de estados financieros, ¿sí? La matriz tiene que consolidar estados financieros y pues ese es un tema que está ampliamente desarrollado y regulado en materia contable, ¿sí? No creo que valga la pena referirse, pero pues esa es una de las consecuencias sin duda más importantes. Además está la prohibición de imbricación, ¿sí? Que básicamente consiste en que la ley en Colombia prohíbe que las subordinadas tengan participación accionaria en las matrices, ¿sí? Esa es una prohibición, digamos, legal, y básicamente lo que la ley establece es una sanción de ineficacia. O sea, si una subordinada adquiere participación accionaria o en el capital de su matriz, pues básicamente esa operación se tiende como si no existiera, como si no se hubiera celebrado nunca, no tiene efecto jurídico alguno en Colombia, de acuerdo con la sanción de ineficacia, ¿sí? Otra norma que es muy interesante y que en la práctica no es de mucho uso, pero que me parece, digamos, que podría llegar a ser bien importante en algunos contextos, es la norma que le permite a las superintendencias, y en particular a las sociedades, comprobar las operaciones entre partes vinculadas para determinar si son o no reales y si corresponden o no a las condiciones del mercado, ¿sí? Básicamente lo que dice esa norma es que en aquellos casos en los cuales la superintendencia pueda evidenciar que las operaciones entre partes relacionadas, por ejemplo, entre una matriz y una subordinada, o entre subordinadas de una misma matriz, o entre empresas, digamos, que en general pertenecen a un conglomerado, a un grupo empresarial, son operaciones simuladas, ¿sí? O que están en condiciones que difieren significativamente, es el adverbio que usa la ley, significativamente, de aquellas prevalecientes o comunes en el mercado, la superintendencia tiene la facultad de ordenar la suspensión de esas operaciones, ¿sí? Es uno de los pocos casos en la legislación colombiana en los que una superintendencia tiene la facultad de interferir con operaciones, ¿sí?, negociales de una sociedad. En general, las superintendencias, pues, digamos, están más concentradas en temas de cumplimiento de la ley, etcétera, pero no entran, digamos, a evaluar los méritos de las operaciones comerciales o las transacciones comerciales de las sociedades, ¿sí? Esa no es la situación normal. En este caso, de manera excepcional, sí, por lo cual, eventualmente, por ejemplo, si yo como accionista minoritario detecto que hay operaciones entre la sociedad en la cual participo y una matriz, en virtud de las cuales la matriz está recibiendo un beneficio que no recibiría si, digamos, en una operación con un tercero no relacionado, o sea, un beneficio, digamos, explotativo o un beneficio que se deriva de un abuso de la situación de control, pues en ese caso yo puedo ir a la superintendencia y pedir que esa operación sea suspendida, ¿sí? Y lo mismo ocurre respecto a la simulación. Para aquellos de ustedes que son abogados,
sabrán que la simulación de un negocio jurídico es legal en Colombia. La simulación es legal, yo puedo simular negocios jurídicos. Otra cosa es que si eventualmente a través de esa simulación perjudico a terceros, pues tenga algún tipo de responsabilidad, pues la simulación en principio es legal. En el caso de partes vinculadas, esta norma básicamente lo que implica es que cuando se trata de sociedades, matrices y subordinadas de una misma matriz, de un mismo grupo empresarial, etcétera, no se pueden simular operaciones. O sea, no existe la posibilidad de simular, ¿sí? Cuando la ley dice que las operaciones tienen que ser reales, pues eso lo que quiere decir en el lenguaje jurídico es que no está permitida la simulación en estos casos, ¿sí? Y esas dos consecuencias se desprenden fundamentalmente de esa norma. Además, existe una norma muy importante en materia de procesos de insolvencia que fundamentalmente establece que cuando una sociedad subordinada entra a un proceso de reorganización empresarial o de liquidación judicial y esa sociedad o los activos de esa sociedad son insuficientes para pagar su pasivo, ¿sí? Y la situación de insolvencia se debe a alguna decisión atribuible o a causas atribuibles a la controlante. En esos casos, los acreedores de la subordinada tienen una acción en el contexto del proceso de insolvencia en contra de esa matriz para que esa matriz de manera subsidiaria responda por la parte no pagada de esas obligaciones, ¿sí? Es uno de los casos en los cuales la ley colombiana reconoce una limitación al principio o una restricción al principio de limitación de responsabilidad. ¿Sí? Por regla general, en las sociedades de capital, en particular anónimas, limitadas, SAS, los accionistas no responden sino por su aporte. ¿Sí? O sea, yo aporto algo a la sociedad y mi máxima pérdida es el monto de ese aporte. Y si las, digamos, acreedores de la sociedad sufren algún tipo de pérdida porque los activos de la sociedad son insuficientes para pagar sus acreencias, pues eso es un riesgo propio de ese acreedor. ¿Sí? Que de alguna manera ese acreedor asumió ese riesgo al decidir tener como deudor a una sociedad, vamos con un régimen de responsabilidad limitada. Sin embargo, ese beneficio de responsabilidad limitada que la ley le reconoce a los accionistas y a los socios tiene unas limitaciones, no es incondicional, no es absoluto, y una de las limitaciones, tal vez la más importante, es esta, ¿sí? Y es que si soy yo como controlante o como grupo controlante el que he llevado a la sociedad a una situación en la cual la sociedad termina incursa o inmersa en un proceso de insolvencia, en ese caso puedo terminar respondiendo por las obligaciones de la subordinada de manera subsidiaria. De manera subsidiaria quiere decir que primero pues habrá lugar a que el pago se haga con los activos de la subordinada y únicamente si esos activos son insuficientes, pues se podrá acudir al patrimonio de la controlada. De hecho, la norma de la ley 1116, que es la ley de insolvencia en Colombia, es una norma bastante agresiva, ¿sí? Porque la norma lo que dice es que se presume, ¿sí?, que el estado de insolvencia se debe a situaciones de la controlante o a decisiones de la controlante y que es la controlante la que tiene que desvirtuar esa presunción, ¿sí? Afortunadamente, la superintendencia en la práctica nunca ha aplicado esa norma de esa manera. ¿Sí? La superintendencia nunca ha partido del supuesto de que se presume que es la controlante la que causó la insolvencia, sino que en la práctica, cuando uno ve las decisiones que se han dado en esta materia, la superintendencia ha sido sumamente exigente respecto de esas demandas y prácticamente ha exigido que se demuestre que hay mala fe o que hay comportamientos abusivos o que hay, digamos, algún tipo de situación anormal respecto de la manera en que se ejerció el control para efectos finalmente de imponerle responsabilidad subsidiaria a esas sociedades controlantes. ¿Sí? Otro desarrollo importante sobre el cual hicimos un evento hace algunas semanas que ustedes podrán encontrar en el canal de YouTube de la firma, es el que tiene que ver con la jurisprudencia de la Superintendencia de Sociedades, que ha dicho que las operaciones, los contratos que se celebren entre sociedades matrices y subordinadas o entre subordinadas de una misma matriz son operaciones en conflicto de interés. Sí, sobre eso pues ya en esa sesión tuvimos oportunidad de analizar en detalle las razones por las cuales pues particularmente yo no estoy de acuerdo con esa posición, pero la superintendencia, digamos, esa es su jurisprudencia vigente y básicamente lo que ha venido haciendo es que ha venido declarando la nulidad
de operaciones entre matrices y subordinadas o entre subordinadas de una misma matriz cuando esas operaciones no son aprobadas por las asambleas de accionistas de las subordinadas, ¿sí? Bajo la tesis de que los administradores de la subordinada están en una situación de dependencia respecto a la matriz, porque la matriz puede elegirlos o removerlos en cualquier momento, y esa situación de dependencia hace que la matriz sea una parte relacionada al administrador. Y como la ley establece que están en conflicto de interés las operaciones con administradores o con partes relacionadas de los administradores, pues siendo la matriz una parte relacionada bajo esa teoría de la superintendencia, pues esas operaciones con las matrices están inmersas en todo el régimen de conflictos de interés que exige, entre otras cosas, porque no es la única, que las operaciones sean aprobadas por la asamblea de accionistas de la sociedad cuyos administradores están en conflicto. Entonces, ese es un tema, digamos, que ha dado origen a una cantidad de problemas prácticos ¿no? en la realidad de las empresas, particularmente en los grupos empresariales, en los cuales, como mencionaba hace un momento, es absolutamente normal, cotidiano y esperable que haya operaciones intragrupo. Para eso muchas veces se hacen los grupos empresariales, por ejemplo, los que están integrados verticalmente, de manera que es un poco absurdo pensar que esa situación, no que es cotidiana, es comparable a la situación en la cual una sociedad hace una operación con un administrador, que es usualmente una situación de carácter excepcional. Y finalmente, sí hay algunas, digamos, efectos jurídicos que están asociados no simplemente a la situación de control, sino específicamente a las del grupo empresarial, ¿sí? En materia societaria, no. Prácticamente en materia societaria los efectos son los mismos. Es decir, con que haya control ya estoy yo obligado a todo esto. El simple control basta para que haya obligación de inscribir, para que haya que presentar el informe, para que haya que consolidar, para la provisión de implicación, para que se puedan comprobar las operaciones, para el tema de responsabilidad subsidiaria y también para todo el tema de conflicto de interés. Basta el simple control, no es necesario que haya grupo empresarial. Pero sí hay unas normas, particularmente tributarias, que establecen efectos específicos a la inscripción de grupo empresarial. ¿Sí? Son dos normas, aquí menciono una, que son una, la que tiene que ver con el envío de información por medios magnéticos a la DIAN. Esa norma, digamos, respecto a la información que consiste en enviar estados financieros consolidados, sí dice que la obligación existe a partir de la inscripción del grupo empresarial en el registro mercantil. Entonces, en ese caso, es la inscripción del grupo empresarial la que da origen a esa obligación. E igualmente, digamos, en el régimen del impuesto a los dividendos, hay una norma que dice que la retención por impuesto a los dividendos no es aplicable en aquellos casos en los cuales la distribución tiene lugar entre sociedades que conforman un grupo empresarial, siempre y cuando ese grupo empresarial se haya inscrito. Entonces, curiosamente, las normas que atribuyen algún tipo de consecuencia a la situación de grupo empresarial son normas tributarias, no societarias. ¿Sí? Y curiosamente, le dan ese efecto a la inscripción. O sea, es la inscripción la que dispara los efectos tributarios, no la simple existencia del grupo. ¿Sí? En contraste, en materia comercial o societaria, la sola existencia de la situación de control tiene todos estos efectos. O sea, yo no tengo, por ejemplo, que inscribir la situación de control para estar obligado a consolidar estados financieros. ¿Sí? No depende de la inscripción es puramente declarativa. ¿Sí? Desde que exista la situación de control, se dan todos estos efectos, independientemente de que yo la haya inscrito o no la haya inscrito. Me preguntan cuál es la norma que rige el informe especial de la Administración de la Asamblea. Es la Ley 222 de 1995, el artículo 27 o 28. En este momento, digamos, no lo tengo así presente en la cabeza, pero es alrededor, digamos, de esa región de la Ley 222 que está la obligación de presentación del informe especial. Bien. Aquí nos hacen otra pregunta. En el caso de las obligaciones tributarias, el grupo empresarial ya está inscrito, pero si su actualización e inclusión de otras sociedades, ¿también se deben cumplir esas obligaciones? Sí, claro. Obviamente, en materia tributaria, pues la obligación que existe es la de enviar información por medios magnéticos, que no es un tema, digamos, de una especialidad, pero lo que yo entiendo es que básicamente lo que hay que hacer es que hay que reportar los estados financieros consolidados y obviamente si yo incluyo sociedades adicionales dentro del grupo empresarial, pues eso es lo que quiere decir
es que, pues, al momento de tener que cumplir con esa obligación, pues tendré que considerar esas sociedades adicionales para efectos de la consolidación de los estados financieros. Bien. Sigamos adelante. Bueno, vamos a concentrarnos en el primer efecto, que es el de la inscripción. Básicamente lo que dice la norma es que, como les decía, las matrices están obligadas a inscribir la situación de control y de grupo empresarial dentro del mes siguiente a su configuración. Es una obligación de la matriz. Para el efecto de la matriz tiene que preparar un documento que debe contener el nombre, el domicilio, las actividades, digamos, principales, tanto de la matriz como de la subordinada, cuál es el presupuesto en virtud del cual se configura la situación de control, si es por tener más del 50%, si es por controlar la mayoría de la elección de la mayoría de los miembros de la junta directiva, si es a través de un contrato, etcétera. Y una cosa muy importante, la fecha a partir de la cual se configura la situación de control. ¿Sí? Digamos, ese dato de la fecha es absolutamente fundamental, porque es a partir de esa fecha que se incluye en esa declaración que se cuenta el mes que tiene la sociedad matriz para inscribir la situación de control. ¿Sí? Si uno no le pone al documento la fecha, pues lo que pasa es que lo presenta en la Cámara de Comercio y la Cámara se lo devuelve y le dice que usted tiene que incluir la fecha. ¿Sí? Porque si usted no pone la fecha, pues no puedo saber si está o no en mora respecto al cumplimiento de esta obligación. Cuando es una cadena de sociedades, que ocurre muchas veces, ¿no? Que es la matriz, que tiene una participación en la subordinada tal, que a su vez participa en la subordinada tal, que a su vez participa en la subordinada tal, hay que hacer toda la cadena. ¿Sí? Hay que meter respecto de todas las sociedades, de cada una de las sociedades, en cada uno de los eslabones de la cadena, la información sobre el nombre de la sociedad, el domicilio de la sociedad, la actividad de la sociedad, el presupuesto alrededor del cual se da el control, etc. Entonces, esos documentos, digamos que uno pensaría en principio que son muy sencillos, en la práctica, cuando es un grupo empresarial complejo o digamos, una cadena de sociedades con una estructura compleja, a veces no es tan sencillo armarlos. Tiene, digamos, algún grado de dificultad y requiere algún grado de habilidad técnica el hacerlo. Esos documentos, cuando son documentos otorgados en el extranjero, o sea, cuando la matriz es extranjera, tienen que venir notarizados y apostillados, porque es la única forma en la cual prestan, digamos, valor probatorio en Colombia. ¿Sí? Entonces, en esos casos, pues, además de la preparación del documento, va a ser necesario cumplir con esas diligencias de notarización y apostilla. Cuando se trata de documentos, digamos, en Colombia, otorgados en Colombia, pues dado que el Código General del Proceso hoy en día presume la autenticidad de los documentos privados, pues basta un simple documento privado para efectos de hacer la inscripción. Bien. El plazo del mes, que es el tema, digamos, que es importante para esta charla, es relevante desde dos puntos de vista. El primero, porque a partir de ese momento se configura la mora después del mes respecto del impuesto de registro. Si esto es un acto sin cuantía, ¿sí? Que genera, digamos, un impuesto de registro chiquito, pero cuando hay mora sobre el impuesto de registro, las entidades liquidadoras del impuesto de registro, en particular las cámaras de comercio, están obligadas también a cobrar intereses moratorios. Entonces, el problema es que cuando yo dejo pasar mucho tiempo, pues, y llego a hacer la inscripción, en ese momento, además de pagar el impuesto de registro, tengo que pagar intereses de mora. Entre más tiempo transcurra, pues evidentemente mayor será el valor de esos intereses de mora que se causan por esa cuestión. Y además del tema, digamos, de impuesto de registro, de los intereses de mora, pues está el tema, digamos, de las sanciones que pueden poner la Superintendencia de Sociedades por el registro extemporáneo de las situaciones de control, que es precisamente el objeto del plan de normalización. Aquí vamos a entrar a la segunda parte de nuestra presentación. Fundamentalmente, lo que la Superintendencia hizo a través de la circular 100.00003 de este año es regular su potestad sancionatoria respecto de la infracción de este tipo de normas para establecer un plan de normalización. Un plan que lo que busca es que las sociedades declaren el control, declaren la situación del grupo empresarial, salgan de ese incumplimiento, se pongan al día en esa situación a cambio de una serie de beneficios. ¿Sí? Básicamente, hoy en día, ¿sí? Como están las normas, cuando hay infracciones por la inscripción, por la no inscripción de situaciones de control del grupo empresarial, la superintendencia puede
a su discreción imponer sanciones de hasta 200 salarios mínimos legales mensuales, ¿sí? Eso hoy en día, de acuerdo, digamos, con unas conversiones que hay que hacer en VTs, etcétera, equivale a 179 millones de pesos, ¿sí? Ese es el monto máximo de la multa que la superintendencia puede imponer por cada infracción, ¿sí? Por cada infracción, y cada infracción es un registro. O sea, si yo tengo que registrar la situación de control respecto de una sociedad A, ahí hay una infracción. Pero si además yo tengo otra sociedad subordinada B y tampoco he registrado el control, ahí hay otra infracción. Pero si además hay un grupo empresarial entre todas y yo no he registrado el grupo empresarial, ahí hay otra infracción, ¿sí? Entonces, ese monto, digamos, no es una tope total del monto de sanciones que puede poner la superintendencia, sino es un monto por infracción. En la práctica, digamos, en situaciones relativamente complejas, la superintendencia ha impuesto sanciones, digamos, de decisiones que conocemos, por más de 100 millones de pesos a algunos grupos empresariales importantes, eso sí, por no cumplir con esta obligación. La superintendencia, obviamente, pues esa tasación de la multa la hace en función del tamaño de las sociedades, digamos, del número de sociedades involucradas, la hace en función también del retraso, ¿no? O sea, de la mora, hace cuánto tiempo la situación no ha sido regularizada. Ahí hay un campo de discrecionalidad en el que la superintendencia pues ha venido elaborando una serie de criterios para efectos de determinar cuál es el valor de la sanción. Bien, ahora, ¿qué es lo que dice la circular? Sí, básicamente la circular lo que dice es que quienes voluntariamente registren, corrijan o modifiquen la situación de control o de grupo empresarial y sean investigados por cuenta de ello, tienen derecho, digamos, a unos beneficios que son los establecidos en la circular, en determinadas condiciones. Básicamente hay dos supuestos de hecho, digamos, para que la superintendencia aplique los beneficios. Uno, que yo vaya y cumpla voluntariamente con la obligación, ¿sí? En lo que resta de este año, o sea, antes del 31 de diciembre de 2021. Y en ese caso, tengo que ir a decirle a la superintendencia, me acojo al plan de normalización. O sea, tengo que inscribir la situación de control del grupo empresarial según sea el caso, y luego tengo que ir a tocar las puestas de la superintendencia y decirles, señores superintendencia, ya cumplí con esta obligación, ¿sí? Y lo hice de manera extemporánea. O la otra posibilidad es que la superintendencia inicie contra alguna sociedad o algún grupo una investigación en lo que resta de este año y que en el curso, digamos, de esa investigación, siempre y cuando sea iniciada antes del 31 de diciembre, yo levante la mano y diga, me quiero acoger a los beneficios del plan de normalización, ¿sí? Esos son los dos supuestos de hecho. O sea, es muy importante tener en cuenta el supuesto número uno, en el cual no basta simplemente con cumplir con la operación para tener acceso a los beneficios. O sea, yo podría pensar, no, yo voy y cumplo con la obligación, y más adelante, si por cualquier razón me abre la investigación, entonces en ese momento levanto la mano. Esa es una posibilidad, ciertamente, siempre y cuando la investigación se abra antes del diciembre 31 de 2021. Pero si yo cumplo este año y lo que ocurre es que la investigación se abre, ¿no?, a partir del 1 de enero del 2022, ya en ese momento no me voy a poder acoger al plan de normalización, ¿sí? Por lo cual seguramente lo más recomendable para aquellas personas que quieran normalizarse, que quieran sí, ponerse al día en el cumplimiento de esta obligación, es, como digo, cumplir con la obligación y luego ir y decirle a la superintendencia, me acojo al plan de normalización. En ese caso, la superintendencia les abre una investigación, ¿sí? Para eso es el efecto, digamos, de ir a hacer la denuncia, autodenuncia, ¿no?, de la infracción, pero en el curso de esa investigación, como veremos, puede haber lugar a unas rebajas importantes en el valor de las multas que la superintendencia puede llegar a imponer. El primer beneficio, que es muy importante, es que la superintendencia dice que quienes se acojan al plan de normalización en ningún caso podrán estar expuestos a una sanción superior a los 27 millones de pesos, ¿sí? Que son 750 VTs, 700 billones, 27 millones 231 mil pesos. O sea, se establece un tope máximo para el valor de la multa, nuevamente señalando que la multa se impone por inscripción, ¿sí?
O sea, por cada una de las situaciones de control dejadas de reportar o por cada una de las situaciones de grupo empresarial dejadas de reportar. Bien. Para efectos, aparte del beneficio, digamos, del CAP o del tope máximo de 27 millones de pesos que estableció la superintendencia, que ya de por sí es un beneficio importante porque, como les digo, conocimos sanciones incluso de más de 100 millones de pesos, una sanción, recuerdo, de 120 millones de pesos, es un caso que se me viene a la cabeza, o sea que es un beneficio importante, digamos, el establecer un tope tan bajo. Además de eso, la superintendencia establece unos criterios para la graduación de la multa. ¿Sí? Básicamente esos criterios son dos. ¿Sí? Que son el monto de los activos de la respectiva sociedad que tenía que hacer o respecto a la cual había que hacer la inscripción y el grado de extemporaneidad. ¿Sí? Aquí están las tablas que están contempladas en la circular. Básicamente lo que dice la circular es que en función del monto de activos, ¿sí? Y establece unos rangos en VTs, hay un tope máximo para el valor de la multa. Entonces, el primer elemento de la multa, que es una fórmula, digamos, con dos variables que se suman, ¿sí? La primera variable que entra, digamos, en esa suma es esta, que tiene que ver con el valor máximo de la multa en función del monto de activos de la sociedad. Como ustedes podrán ver, entre mayor sea el monto de activos, pues mayor es el valor de la multa, ¿sí? Hasta llegar a un valor máximo de 3.600.000 pesos, que realmente pues, es un valor bastante razonable. Recordemos que esto es por inscripción, no es un valor total, sino por inscripción. Entonces, ese es un primer elemento, ¿sí? Y un segundo elemento tiene que ver con la mora, ¿sí? ¿Hace cuánto se configuró la situación de control? ¿Hace cuánto se configuró la situación de grupo empresarial? ¿Cuántos meses han pasado desde ese momento? Y en función de esa, digamos, mora, pues nuevamente hay un segundo elemento de esa fórmula, de esa suma, que entra a jugar y también está determinado en VTs. Aquí hemos puesto, digamos, el valor de VTs a 2021, que puede oscilar entre 544.000 pesos y 2.700.000 pesos. ¿Sí? Entonces, en la práctica, lo que hará la superintendencia en cada caso será sumar respecto de cada sociedad la parte de la multa que corresponde al activo, si en función de los activos de la sociedad determinará la primera variable, ¿sí? Y luego determinar cuál es la mora y al primer valor sumarle el segundo valor y ese será el valor de la multa. ¿Sí? Es decir, por ejemplo, si es una sociedad que tiene activos mayores a 250.000 VTs, ¿sí? La multa tendrá un valor de 3.600.000 pesos. Y si esa sociedad ha incurrido en mora de menos de 6 meses, a esos 3.600.000 se le sumarán 544.000 pesos. ¿Sí? En ese caso. Y eso, digamos, pues habrá que mirar caso por caso cuál es el valor de la multa. Y nuevamente repito, por cada situación de control dejada de reportar o por cada situación de grupo empresarial, por cada inscripción dejada de hacer, se hace el mismo ejercicio y ese será el valor que finalmente arrojará la liquidación. Adicionalmente, dado que el decreto 1736 del año 2020, del año pasado, le permitió a la superintendencia adoptar planes de sanciones alternativas, o sea, sanciones distintas a la sanción de multa. En este plan de normalización, la superintendencia ha establecido un segundo beneficio, que es un descuento de hasta el 50% del valor de las multas, siempre y cuando yo decida tomar unos cursos en la superintendencia sobre estos temas de derecho societario y particularmente me imagino que sobre el régimen de situaciones de control y grupo empresarial. ¿Sí? Una cosa parecida, digamos, a lo que ocurre con las multas de tránsito, en donde yo puedo obtener una rebaja si decido ir a tomar unos cursos ante la Dirección de Tránsito o ante la Autoridad de Tránsito competente. Mutatis mutandis, aquí tenemos una cosa similar, me parece un experimento interesante porque buena parte de del incumplimiento que uno observa en la práctica de estas normas se debe a desconocimiento, a que los empresarios no saben que tienen esas obligaciones o no saben exactamente cómo cumplirlas.
de manera que es interesante que la superintendencia haya incluido un componente pedagógico y básicamente lo que ocurre es que también dependiendo del tamaño de la compañía, hay una mayor intensidad en los cursos, ¿sí? Entonces los cursos van de 2 a 8 horas, también dependiendo del valor en VTs de los activos de la compañía, ¿sí? Básicamente lo que la superintendencia ha dicho en la circular es que se van a programar de aquí a final de año 2 cursos por mes para efectos de obtener acceso a este descuento. El procedimiento, pues como les digo, es básicamente ir, cumplir con la obligación presentando el documento que declara la situación de control del grupo empresarial. Con eso, digamos, una vez inscrito, yo voy a la superintendencia, le solicito a la superintendencia, digamos, que me acojo al plan, la superintendencia abre la investigación formalmente. Eso, digamos, ese procedimiento de investigación queda regulado por lo establecido en el artículo 50 del Código del CEPACA, del Código de Procedimiento Contencioso y Administrativo. Y en el curso de ese procedimiento hay una instancia antes de que se decreten pruebas en la que yo me puedo allanar. Entonces, en ese momento yo me tendré que allanar y una vez me allano, la superintendencia, con base en ese allanamiento, me impone la sanción. Me impone la sanción que va a estar sujeta, digamos, a los criterios que acabo de mencionar, de tope máximo, digamos, de la suma que da ¿no? Cada uno de los elementos considerados en la multa. Una vez eso, digamos, esa resolución que pone la sanción es expedida, yo tengo 10 días hábiles para decirle a la superintendencia que me acojo a la conmutación de la sanción por la capacitación. Y una vez, digamos, yo he hecho esa manifestación, la superintendencia tiene 10 días para aceptarme e imponer la multa reducida. Luego de que se produce esa segunda decisión, yo tengo 5 días para pagar la multa reducida y después, dentro de los 15 días hábiles siguientes, tendré que hacer el curso y una vez hago el curso me dan un certificado, mando ese certificado a la superintendencia y con eso queda el procedimiento cerrado. De manera que ese, digamos, es el procedimiento. Nos parece que es una oportunidad muy importante para que muchos de ustedes se pongan al día en el cumplimiento de esta obligación y obviamente, pues desde el punto, digamos, desde el lado de la firma, estaremos totalmente dispuestos a acompañarlos en este procedimiento en caso de que ustedes decidan acogerse al plan. Reiteramos, digamos, que hay beneficios muy importantes, tanto en materia, digamos, del tope máximo de la multa, como en materia de la posible reducción. ¿Sí? Seguramente esta es una, digamos, desde que estas normas se aprobaron en el año 1995, esta es la primera vez que la superintendencia hace un plan de normalización. Nos parece que es una oportunidad, digamos, que no vale la pena desaprovechar para efectos de pues cumplir con esta obligación y no exponerse a la incertidumbre de una sanción que puede llegar a ser bien cuantiosa en caso de que la situación se mantenga y la investigación se abra con posterioridad al 31 de diciembre de este año. No sé si ustedes tienen alguna otra pregunta en relación con este tema que quisieran formular o alguna duda. ¿Sí? Del lado nuestro, pues yo, que soy Jaime Moya, o cualquiera de las personas, digamos, del equipo corporativo de la firma, pues estará a disposición de ustedes para atenderlos en este tema. Toda la información se encuentra en la página web de la firma, que es www.go.com. No sé si alguien tiene alguna duda o pregunta en relación con este tema en particular. Bueno, muchas gracias. Aquí tal vez hay alguna pregunta. Me preguntan, ¿para eliminar la situación de control es simplemente indicar a la cámara que ya no hay control o se necesita algo más? Sí, digamos, básicamente, si lo que ocurre es que la situación de control desaparece, usualmente lo que ocurre es que la situación de control cambia porque hay un nuevo controlante. Entonces, el anterior controlante le vende, por ejemplo, la mayoría al nuevo controlante y el nuevo controlante tiene la obligación de hacer la inscripción. Cuando el nuevo controlante hace la inscripción, pues eso sustituye la inscripción pasada, la cancela y simplemente pues queda registrada la nueva situación de control. Eso, digamos, es un efecto natural del hecho de que haya una nueva inscripción. Pero si lo que ocurre es que uno pasa de una situación de control a no control,
que puede ocurrir, yo la verdad nunca lo he visto en la práctica, pues cuando una sociedad está controlada, usualmente pues ya lo está, pero claro que puede ocurrir, clarísimamente es una posibilidad que puede ocurrir. En ese caso, como existe la obligación de actualizar los cambios en la situación de control, la matriz tendrá que enviar un documento a el registro mercantil en el cual declare la circunstancia por la cual el control ha desaparecido, la que fuere, y con base en eso solicite que se cancele la inscripción. ¿Sí? Lo mismo ocurre respecto al grupo empresarial. Si en algún momento las políticas del grupo cambian y deciden que ya no van a actuar como grupo empresarial, sino como un simple conglomerado en el cual cada entidad actúa de manera completamente independiente, pues en ese caso también yo puedo ir y, ¿no?, ante el registro mercantil inscribir el hecho de que pues, ya no existe la situación del grupo empresarial. ¿Sí? Simplemente, digamos, de lo que se trata es de que el registro refleje la realidad. Si la realidad es que ya no hay control o si la realidad es que ya no hay grupo empresarial, por supuesto que se puede actualizar esa situación ante el registro mercantil. El rango de los activos que se tendrá en cuenta para la imposición de la multa será el de la controlante controlada o el de la matriz subordinada. Es el de la subordinada, en cada caso. Luego me preguntan, ¿una empresa no domiciliada se registra como controlante porque tiene más del 50% y hoy continúa el mismo control, pero internamente la controlante tuvo cambios en los accionistas? ¿Aún esto no hay que actualizar ante la Cámara de Comercio o su domicilio cambió? A ver, si lo que ocurre es que hay una sociedad controlante, ¿sí?, y esa sociedad controlante tiene un cambio de accionistas que no supone que quede sujeta ella al control de otra, ese cambio no hay que reportarlo, ¿sí? Porque digamos la situación de control que ejerce esa matriz sobre su subordinada es independiente de la composición, en principio es independiente de la identidad, más bien, de sus accionistas. Pero si lo que ocurre es que esa sociedad matriz, como consecuencia del cambio en la composición de sus accionistas, queda subordinada a una nueva controlante, o sea, queda ella sujeta a una situación de control, seguramente eso lo que quiere decir es que la nueva controlante de la sociedad en Colombia, pues es la nueva controlante de su antigua matriz, ¿sí? El nuevo accionista de la matriz. En ese caso, sí, seguramente habría lugar a actualizar el registro porque se configura una nueva situación de control, ¿sí? Recuerden aquí que el concepto de controlante, esto tal vez no lo mencioné antes, pero es muy importante, corresponde al del último eslabón de la cadena, ¿sí? El controlante no es ninguna de las sociedades intermedias, sino es la persona o entidad, sociedad, que en última instancia ejerce el control sobre todas las demás, ¿sí? De manera que si uno mete, digamos, a alguien encima de esa entidad queda a su vez sujeta al control, cosa que ocurre mucho, digamos, con sociedades extranjeras que en principio no tienen una controlante, pero hay una operación de fusión, adquisición y por cuenta de esa quedan sujetas al control de una nueva sociedad. En ese caso, evidentemente hay un nuevo controlante, ¿sí? De manera pues que habrá que hacer la actualización. Los cambios de domicilio también, porque parte, o sea que también hay que actualizar el registro, porque parte de la información que se revela ante el registro mercantil es el domicilio de la controlante. Entonces, si la controlante cambia de domicilio, pues habrá que enviar un documento de actualización, ¿sí? Y obviamente cuando yo dejo de actualizar, bien porque hay un cambio en la situación de control o bien porque hay un cambio, digamos, en alguno de estos datos, eso genera una infracción, ¿sí?, el no haberlo hecho oportunamente dentro del mes siguiente, que eventualmente puede ser objeto del plan de normalización. Cuando se trata de un conglomerado y no hay control, pero si hay una dirección, se debe inscribir el grupo empresarial. La verdad es que no pueden existir grupos empresariales sin control, ¿sí?, no en Colombia. El concepto de conglomerado supone que hay control, supone que hay, ¿no?, una entidad o un grupo de entidades que controlan a otras, ¿sí? Y si además del control hay unidad de propósito y dirección, hay grupo empresarial, ¿sí? Pero no puede haber grupo empresarial sin control. Esa hipótesis no existe en la ley colombiana, ¿sí? Es decir, el control es una condición necesaria, aunque no suficiente, para que haya grupo empresarial. Pero sin control no puede haber grupo empresarial. Entonces, no existe, digamos, en nuestra legislación el concepto de conglomerado al margen de la situación de control, ¿sí? Si no hay control, pues no hay conglomerado, ¿sí? Bien. La conciliación de estados financieros es solo para grupo empresarial y no para cuando es solo control de una no domiciliada sobre la domiciliada en Colombia. No, la conciliación de estados financieros es una obligación que existe siempre que haya control. No depende de la existencia del grupo empresarial. Ahora, lo que pasa es que
esa obligación únicamente se predica, y esto ya es un tema más contable, de aquellas sociedades que tengan domicilio en Colombia. O sea que si es una sola subordinada, pues esa subordinada no está obligada a consolidar estados financieros con su matriz, ¿sí? Es cuando son varias. Y cuando son varias y la matriz es extranjera, ¿sí? Quien tiene que consolidar es la subordinada colombiana que tenga mayores activos en Colombia. Esa es la regla, esa es una regla contable. Tengo una subordinada extranjera que tiene 3 o 4 subsidiarias en Colombia. Para efectos de cumplir con la norma de consolidación, lo que dice, digamos, la regulación aplicable es que quien tiene que consolidar a las otras es la que sea más grande en Colombia, por decirlo así. ¿Sí? Afortunadamente, hasta ahora no les ha dado, porque respecto a la consolidación, hay que consolidar los estados de la matriz, aunque sea extranjera. En eso sí, afortunadamente, han actuado con algún grado de razonabilidad y ha quedado claro que la consolidación es respecto de las sociedades colombianas. Bien, no sé si tengan alguna otra pregunta. De no tenerla, pues les agradezco mucho su atención. Les reitero que estaremos a disposición de ustedes en caso de que estén interesados en dar aplicación a este plan de normalización. Y bueno, y también les reitero que para aquellos que tengan interés en estos temas, en el canal de YouTube de la firma podrán encontrar ¿no? todas las capacitaciones que periódicamente estamos haciendo a nuestros clientes en estos temas y en otros temas, digamos, en los que la firma también presta asesoría. Alguien está levantando la mano, Luis Vieco, pero lo que permitirá hablar, no sé si... Luis. Tiene el micrófono bloqueado, creo. Aló. Hola, hola. Hola, Luis. ¿Cómo estás? ¿Qué más? Muy bien. Sí, tengo dos preguntas muy rápidas y es, pues, en el marco de la ley 222, en lo que refiere, pues, a las multas, el artículo 30 dice que toda configuración de la situación de control deberá reportarse, ¿cierto? Entonces, si no se hace, aplica lo que nos dijiste, los 30 días siguientes podrá haber lugar a la sanción. Mi pregunta es, cuando se dice toda configuración de la situación de control, ¿cobija entonces también los eventos en los cuales yo no informo la cesación de la situación de control? Claro, la infracción puede ser no actualizar, ¿sí? Porque la norma te obliga a inscribir la situación de control y a actualizar la situación de control. Ok, y entonces, sí, pues yo también intuía eso, entonces, pensando en la eventual multa, siendo la sanción obviamente pues una facultad administrativa de la superintendencia, Sí, aplicaría la caducidad del CEPACA si fue claro, posterior al 2012. claro que aplica la caducidad. O sea, si es Sí. un evento del 2000, no sé, 15, ya en ese momento no podrían sancionarme por eso. Digamos, si la caducidad se cuenta a partir de la comisión de la conducta, sí. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Está la famosa teoría de las infracciones permanentes o continuadas, ¿no? Porque Ah, lo ok. que pasa es que aquí tú no tendrías, o sea, cada día estás incumpliendo la obligación. ¿Sí? Sí, A partir tenaz. del vencimiento del mes. Entonces ahí podría yo acogerme a ese plan de normalización. Sí, puedes acogerte al plan de normalización. Ok, Exactamente. Esta sí es una infracción continuada, pensaría yo claramente. listo, excelente, gracias. No, con mucho gusto. Bueno, pues les agradezco a todos su atención. E igual si alguien después de esto tiene alguna reflexión adicional y tiene alguna duda, pues obviamente estaremos dispuestos a responderla a través de las direcciones de correo electrónico del equipo corporativo, todas las cuales las encuentran en la página web de la firma. Les agradezco a todos y les deseo un muy buen día.